Los granos de cacao son las semillas secas y totalmente fermentadas del Theobroma cacao, un pequeño árbol perenne nativo de las regiones tropicales de América Central y del Sur. 1. Cacao beans are the dried and fully fermented seeds of Theobroma cacao, a small evergreen tree native to the tropical regions of Central and South America. Los granos de cacao son las semillas secas y totalmente fermentadas del Theobroma cacao, un pequeño árbol perenne nativo de las regiones tropicales de América Central y del Sur. Theobroma cacao significa comida de los dioses en griego, un nombre dado por el botánico sueco Carl Linnaeus. 2. Theobroma cacao means food of the gods in Greek, a name given by the Swedish botanist Carl Linnaeus. Theobroma cacao significa comida de los dioses en griego, un nombre dado por el botánico sueco Carl Linnaeus. El cultivo del cacao se remonta al menos al año 1900 a.C. en Mesoamérica, donde la civilización olmeca fue la primera en domesticar los árboles de cacao. 3. Cacao cultivation dates back to at least 1900 BCE in Mesoamerica, where the Olmec civilization first domesticated cacao trees. El cultivo del cacao se remonta al menos al año 1900 a.C. en Mesoamérica, donde la civilización olmeca fue la primera en domesticar los árboles de cacao. La civilización maya clásica cultivaba granos de cacao extensamente y los consideraba un alimento sagrado. 4. The classic. Maya civilization cultivated cacao beans extensively and regarded them as a sacred food. La civilización maya clásica cultivaba granos de cacao extensamente y los consideraba un alimento sagrado. Los antiguos aztecas usaban granos de cacao como moneda, y también los consumían como una bebida espumosa y amarga llamada xocoatl. 5. The ancient Aztecs used cacao beans as currency and also consumed them as a frothy bitter beverage called xocoatl. Los antiguos aztecas usaban granos de cacao como moneda, y también los consumían como una bebida espumosa y amarga llamada xocoatl. Existen 3 variedades genéticas principales de granos de cacao: criollo, forastero y trinitario. 6. There are 3 primary genetic varieties of cacao beans: criollo, forastero, and trinitario. Existen 3 variedades genéticas principales de granos de cacao: criollo, forastero y trinitario. El criollo se considera la variedad más rara y sabrosa y es originario de América Central. 7. Criollo is considered the rarest and most flavorful variety and is native to Central America. El criollo se considera la variedad más rara y sabrosa y es originario de América Central. Las habas forastero son la variedad más cultivada, representando aproximadamente el 80% de la producción mundial de cacao. 8. Forastero beans are the most widely cultivated variety, making up about 80% of the world's cacao production. Las habas forastero son la variedad más cultivada, representando aproximadamente el 80% de la producción mundial de cacao. Trinitario es un híbrido de criollo y forastero, que combina alta productividad con un sabor mejorado. 9.
Trinitario is a hybrid of criollo and forastero, combining high productivity with improved flavor. Trinitario es un híbrido de criollo y forastero, que combina alta productividad con un sabor mejorado. La mayor parte de la producción de cacao ocurre en África Occidental, que suministra alrededor del 70% del cacao mundial. 10. The bulk of cacao bean production occurs in West Africa, which supplies around 70% of global cacao. La mayor parte de la producción de cacao ocurre en África Occidental, que suministra alrededor del 70% del cacao mundial. El proceso de fermentación de los granos de cacao es crucial para desarrollar su perfil de sabor final. 11. The fermentation process of cacao beans is crucial to developing their final flavor profile. El proceso de fermentación de los granos de cacao es crucial para desarrollar su perfil de sabor final. La fermentación del cacao típicamente dura entre 2 y 7 días. 12. Cacao bean fermentation typically lasts between 2 to 7 days. La fermentación del cacao típicamente dura entre 2 y 7 días. Después de la fermentación, los granos de cacao se secan para reducir el contenido de humedad, evitando el crecimiento de moho. 13. After fermentation, cacao beans are dried to reduce moisture content, preventing mold growth. Después de la fermentación, los granos de cacao se secan para reducir el contenido de humedad, evitando el crecimiento de moho. Secar los granos de cacao al sol es un método tradicional, aunque el secado mecánico se utiliza comercialmente. 14. Drying cacao beans in the sun is a traditional method, although mechanical drying is used commercially. Secar los granos de cacao al sol es un método tradicional, aunque el secado mecánico se utiliza comercialmente. El término cacao a menudo se refiere a los productos procesados derivados de los granos de cacao, como el polvo o la manteca. 15. The term cocoa often refers to the processed products derived from cacao beans, such as powder or butter. El término cacao a menudo se refiere a los productos procesados derivados de los granos de cacao, como el polvo o la manteca. Los aztecas creían que el cacao era un regalo divino del dios Quetzalcóatl. 16. The Aztecs believed cacao was a divine gift from the god Quetzalcoatl. Los aztecas creían que el cacao era un regalo divino del dios Quetzalcóatl. Los granos de cacao fueron introducidos en Europa por exploradores españoles a principios del siglo XVI. 17. Cacao beans were introduced to Europe by Spanish explorers in the early 16th century. Los granos de cacao fueron introducidos en Europa por exploradores españoles a principios del siglo XVI. Los españoles inicialmente mantuvieron el cacao en secreto del resto de Europa para conservar su monopolio. 18. The Spanish initially kept cacao secret from the rest of Europe to maintain their monopoly. Los españoles inicialmente mantuvieron el cacao en secreto del resto de Europa para conservar su monopolio. La primera bebida europea de cacao se endulzó con azúcar, canela y vainilla, a diferencia de las originales bebidas nativas amargas.
19. The first European cacao drink was sweetened with sugar, cinnamon, and vanilla, unlike the original bitter native drinks. La primera bebida europea de cacao se endulzó con azúcar, canela y vainilla, a diferencia de las originales bebidas nativas amargas. La invención de la prensa de cacao por Coenraad van Houten, en 1828, revolucionó la producción de chocolate al separar la manteca de cacao de los sólidos de cacao. 20. The invention of the cacao press by Coenraad van Houten in 1828 revolutionized chocolate production by separating cocoa butter from cocoa solids. La invención de la prensa de cacao por Coenraad van Houten, en 1828, revolucionó la producción de chocolate al separar la manteca de cacao de los sólidos de cacao. Los granos de cacao criollo son conocidos por su sabor complejo, a menudo descrito como afrutado, nuez y menos amargo. 21. Criollo cacao beans are known for their complex flavor, often described as fruity, nutty, and less bitter. Los granos de cacao criollo son conocidos por su sabor complejo, a menudo descrito como afrutado, nuez y menos amargo. Los granos de cacao forastero generalmente tienen un sabor más fuerte, más amargo y son más robustos en la producción. 22. Forastero cacao beans generally have a stronger, more bitter taste and are more robust in production. Los granos de cacao forastero generalmente tienen un sabor más fuerte, más amargo y son más robustos en la producción. El cacao trinitario surgió en Trinidad, después de que un huracán en el siglo XVIII diezmara las plantaciones de criollo. 23. Trinitario cacao emerged in Trinidad after a hurricane in the 18th century decimated criollo plantations. 2. El cacao trinitario surgió en Trinidad, después de que un huracán en el siglo XVIII diezmara las plantaciones de criollo. La demanda de cacao aumentó significativamente durante la Revolución Industrial debido a la producción masiva de chocolate. 24. The demand for cacao increased significantly during the Industrial Revolution due to mass chocolate production. La demanda de cacao aumentó significativamente durante la Revolución Industrial debido a la producción masiva de chocolate. Las variedades de cacao de sabor fino, principalmente criollo y trinitario, tienen precios más altos en el mercado. 25. Fine flavor cacao varieties, primarily criollo and trinitario, command higher prices in the market. Las variedades de cacao de sabor fino, principalmente criollo y trinitario, tienen precios más altos en el mercado. La diversidad genética del cacao es más alta en la cuenca del Amazonas, que se considera el centro de origen del cacao. 26. The genetic diversity of cacao is highest in the Amazon basin, which is considered the cacao's center of origin. La diversidad genética del cacao es más alta en la cuenca del Amazonas, que se considera el centro de origen del cacao. Los árboles de cacao requieren alta humedad y temperaturas entre 20 y 30 grados Celsius, 68 a 86 grados Fahrenheit, para prosperar. 27. Cacao trees require high humidity and temperatures between 20 to 30 degrees, 68 to 86 degrees to thrive. Los árboles de cacao requieren alta humedad y temperaturas entre 20 y 30 grados Celsius,
68 a 86 grados Fahrenheit, para prosperar. La altitud óptima para el cultivo de cacao varía, pero generalmente está entre el nivel del mar y 1000 metros. 28. The optimal altitude for cacao cultivation varies, but is usually between sea level and 1,000 meters. La altitud óptima para el cultivo de cacao varía, pero generalmente está entre el nivel del mar y 1000 metros. Las mazorcas de cacao crecen directamente del tronco y las ramas del árbol de cacao, un patrón de crecimiento conocido como caulifloría. 29. Cacao pods grow directly from the trunk and branches of the cacao tree, a growth pattern known as cauliflory. Las mazorcas de cacao crecen directamente del tronco y las ramas del árbol de cacao, un patrón de crecimiento conocido como caulifloría. Cada mazorca de cacao contiene aproximadamente 20 a 50 granos incrustados en una pulpa dulce y mucilaginosa. 30. Each cacao pod contains about 20 to 50 beans embedded in a sweet mucilaginous pulp. Cada mazorca de cacao contiene aproximadamente 20 a 50 granos incrustados en una pulpa dulce y mucilaginosa. La pulpa que rodea a los granos de cacao es rica en azúcares y es importante para la fermentación. 31. The pulp surrounding cacao beans is rich in sugars and is important for fermentation. La pulpa que rodea a los granos de cacao es rica en azúcares y es importante para la fermentación. Los microbios de la fermentación incluyen levaduras, bacterias ácido-lácticas y bacterias ácido-acéticas. 32. Fermentation microbes include yeasts, lactic acid bacteria, and acetic acid bacteria. Los microbios de la fermentación incluyen levaduras, bacterias ácido-lácticas y bacterias ácido-acéticas. Los árboles de cacao criollo son más susceptibles a enfermedades y plagas que los forastero o trinitario. 33. Criollo cacao trees are more susceptible to disease and pests than forastero or trinitario. Los árboles de cacao criollo son más susceptibles a enfermedades y plagas que los forastero o trinitario. La enfermedad de la mazorca negra y la escoba de bruja son enfermedades principales que afectan el rendimiento del cacao en todo el mundo. 34. Black pod disease and witch's broom are major diseases affecting cacao yield worldwide. La enfermedad de la mazorca negra y la escoba de bruja son enfermedades principales que afectan el rendimiento del cacao en todo el mundo. La manteca de cacao, derivada de las habas de cacao, es un ingrediente clave en el chocolate y los cosméticos. 35. Cocoa butter, derived from cacao beans, is a key ingredient in chocolate and cosmetics. La manteca de cacao, derivada de las habas de cacao, es un ingrediente clave en el chocolate y los cosméticos. La cuenca del río Marañón en Perú es conocida por producir variedades raras de cacao criollo amazónico. 36. The Marañón River Basin in Peru is noted for producing rare Amazon criollo cacao varieties. La cuenca del río Marañón en Perú es conocida por producir variedades raras de cacao criollo amazónico.
En Ghana y Costa de Marfil, los dos principales productores de cacao, la mayoría de los agricultores de cacao utilizan clones forastero para obtener mayores rendimientos. 37. In Ghana and Côte d'Ivoire, the two leading cocoa producers, most cacao farmers use Forastero clones for higher yields. En Ghana y Costa de Marfil, los dos principales productores de cacao, la mayoría de los agricultores de cacao utilizan clones forastero para obtener mayores rendimientos. El uso original del cacao en Mesoamérica fue principalmente como bebida en lugar de alimento. 38. The original use of cacao in Mesoamerica was primarily as a beverage rather than a food. El uso original del cacao en Mesoamérica fue principalmente como bebida en lugar de alimento. La palabra chocolate proviene de la palabra en náhuatl azteca, xocolatl, que significa agua amarga. 39. The word chocolate is derived from the Aztec Nahuatl word xocolotl, meaning bitter water. La palabra chocolate proviene de la palabra en náhuatl azteca, xocolatl, que significa agua amarga. Las semillas de cacao a menudo se tostaban antes de moler en los métodos tradicionales de preparación. 40. Cacao beans were often roasted before grinding in traditional preparation methods. Las semillas de cacao a menudo se tostaban antes de moler en los métodos tradicionales de preparación. Los granos de cacao blanco, que carecen de cáscaras pigmentadas, son una variante rara del cacao criollo. 41. White cacao beans which lack pigmented shells are a rare variant of criollo cacao. Los granos de cacao blanco, que carecen de cáscaras pigmentadas, son una variante rara del cacao criollo. La biología molecular moderna ha permitido la clasificación de variedades de cacao basada en marcadores genéticos en lugar de solo la morfología. 42. Modern molecular biology has allowed the classification of cacao varieties based on genetic markers rather than solely morphology. La biología molecular moderna ha permitido la clasificación de variedades de cacao basada en marcadores genéticos en lugar de solo la morfología. El término cacao fino de sabor generalmente se refiere a criollo, trinitario y algunos tipos raros de forastero con perfiles de sabor únicos. 43. The term fine or flavor cacao generally refers to criollo, trinitario, and some rare forastero types with unique flavor profiles. El término cacao fino de sabor generalmente se refiere a criollo, trinitario y algunos tipos raros de forastero con perfiles de sabor únicos. Los granos criollos representan menos del 5% de la producción mundial de cacao, debido a su sensibilidad y menores rendimientos. 44. Criollo beans account for less than 5% of global cacao production due to their sensitivity and lower yields. Los granos criollos representan menos del 5% de la producción mundial de cacao, debido a su sensibilidad y menores rendimientos. El genoma del cacao fue secuenciado completamente en 2010, proporcionando información sobre la resistencia a enfermedades y el sabor. 45. The cacao genome was fully sequenced in 2010, providing insights into disease resistance and flavor. El genoma del cacao fue secuenciado completamente en 2010,
proporcionando información sobre la resistencia a enfermedades y el sabor. El cultivo de cacao ha estado históricamente vinculado con la esclavitud y la explotación laboral, particularmente durante la época colonial. 46. Cacao cultivation has historically been linked with slavery and labor exploitation, particularly during colonial times. El cultivo de cacao ha estado históricamente vinculado con la esclavitud y la explotación laboral, particularmente durante la época colonial. Los pueblos indígenas del Amazonas han utilizado durante mucho tiempo los árboles de cacao silvestre con fines medicinales y ceremoniales. 47. Indigenous peoples of the Amazon have long used wild cacao trees for medicinal and ceremonial purposes. Los pueblos indígenas del Amazonas han utilizado durante mucho tiempo los árboles de cacao silvestre con fines medicinales y ceremoniales. El cacao a menudo se combinaba con maíz por las culturas precolombinas para crear bebidas ceremoniales. 48. Cacao was often combined with maize by pre-Columbian cultures to create ceremonial drinks. El cacao a menudo se combinaba con maíz por las culturas precolombinas para crear bebidas ceremoniales. Las conquistas españolas del Imperio Azteca llevaron a la expansión del cultivo de cacao a las islas del Caribe. 49. The Spanish conquests of the Aztec Empire led to the spread of cacao cultivation to the Caribbean islands. Las conquistas españolas del Imperio Azteca llevaron a la expansión del cultivo de cacao a las islas del Caribe. Las primeras plantaciones comerciales de cacao fuera de las Américas se establecieron en Asia y África durante el período colonial. 50. The first commercial cacao plantations outside the Americas were established in Asia and Africa during the colonial period. Las primeras plantaciones comerciales de cacao fuera de las Américas se establecieron en Asia y África durante el período colonial. La variedad forastero se originó en la cuenca amazónica y fue considerada extranjera por las sociedades dominadas por criollo, de ahí su nombre. 51. The Forastero variety originated in the Amazon basin and was considered foreign by criollo-dominant societies, hence its name. La variedad forastero se originó en la cuenca amazónica y fue considerada extranjera por las sociedades dominadas por criollo, de ahí su nombre. Las poblaciones de cacao silvestre son genéticamente diversas pero frágiles debido a la pérdida de hábitat y la deforestación. 52. Wild cacao populations are genetically diverse but fragile due to habitat loss and deforestation. Las poblaciones de cacao silvestre son genéticamente diversas pero frágiles debido a la pérdida de hábitat y la deforestación. Algunas variedades de cacao criollo producen un sabor parecido a la almendra que es apreciado por los conocedores. 53. Some Criollo cacao varieties produce an almond-like flavor that is prized by connoisseurs. Algunas variedades de cacao criollo producen un sabor parecido a la almendra que es apreciado por los conocedores. La fermentación de los granos. Forastero típicamente produce sabores más fuertes y más astringentes en comparación con criollo. 54. The fermentation of Forastero beans typically produces stronger, more astringent flavors compared to Criollo. La fermentación de los granos.
Forastero típicamente produce sabores más fuertes y más astringentes en comparación con criollo. Las vainas de cacao maduran aproximadamente 5 a 6 meses después de la floración. 55. Cacao pods mature about 5 to 6 months after flowering. Las vainas de cacao maduran aproximadamente 5 a 6 meses después de la floración. Cada árbol de cacao puede producir varias mazorcas por ciclo, con múltiples ciclos por año dependiendo del clima. 56. Each cacao tree can produce several pods per cycle, with multiple cycles per year depending on climate. Cada árbol de cacao puede producir varias mazorcas por ciclo, con múltiples ciclos por año dependiendo del clima. Se han desarrollado variedades híbridas de cacao para mejorar la resistencia a plagas y enfermedades. 57. Hybrid cacao varieties have been developed to improve resistance to pests and diseases. Se han desarrollado variedades híbridas de cacao para mejorar la resistencia a plagas y enfermedades. El uso de pesticidas ha aumentado los rendimientos de cacao, pero ha planteado preocupaciones ambientales y de salud. 58. The use of pesticides has increased cacao yields but raised environmental and health concerns. El uso de pesticidas ha aumentado los rendimientos de cacao, pero ha planteado preocupaciones ambientales y de salud. La fermentación tradicional del cacao generalmente se lleva a cabo en cajas de madera o montones de hojas de plátano. 59. Traditional cacao fermentation usually takes place in wooden boxes or banana leaf heaps. La fermentación tradicional del cacao generalmente se lleva a cabo en cajas de madera o montones de hojas de plátano. Algunas variedades raras de cacao tienen notas de sabor florales, especiadas o afrutadas que recuerdan al café o al vino. 60. Some rare cacao varieties have floral, spicy, or fruity tasting notes reminiscent of coffee or wine. Algunas variedades raras de cacao tienen notas de sabor florales, especiadas o afrutadas que recuerdan al café o al vino. La creación del cacao, proceso holandés, implica tratar el cacao con sustancias alcalinas para reducir la acidez y oscurecer el color. 61. The creation of the Dutch process cocoa involves treating cacao with alkaline substances to reduce acidity and darken color. La creación del cacao, proceso holandés, implica tratar el cacao con sustancias alcalinas para reducir la acidez y oscurecer el color. El cultivo del cacao sostiene los medios de vida de aproximadamente 5 millones de agricultores en todo el mundo. 62. Cacao cultivation supports the livelihoods of about 5 million farmers globally. El cultivo del cacao sostiene los medios de vida de aproximadamente 5 millones de agricultores en todo el mundo. El uso del cacao como moneda por los aztecas incluía conteos estandarizados de granos para diversos productos. 63. The use of cacao as a currency by the Aztecs included standardized bean counts for various goods. El uso del cacao como moneda por los aztecas incluía conteos estandarizados de granos para diversos productos. Las barras de chocolate hechas de cacao criollo 100% son muy raras y caras debido a su escasez. 64.
Chocolate bars made from 100% Criollo cacao are very rare and expensive due to scarcity. Las barras de chocolate hechas de cacao criollo 100% son muy raras y caras debido a su escasez. La llegada del cacao a Europa llevó a su asociación con el lujo y la aristocracia. 65. The arrival of cacao in Europe led to its association with luxury and aristocracy. La llegada del cacao a Europa llevó a su asociación con el lujo y la aristocracia. Algunos árboles de cacao pueden vivir más de 100 años, aunque la productividad comercial disminuye después de aproximadamente 25 años. 66. Some cacao trees can live for over 100 years, though commercial productivity declines after about 25 years. Algunos árboles de cacao pueden vivir más de 100 años, aunque la productividad comercial disminuye después de aproximadamente 25 años. Los cuellos de botella genéticos en el mejoramiento del cacao han reducido la diversidad genética de las poblaciones cultivadas. 67. Genetic bottlenecks in cacao breeding have reduced the genetic diversity of cultivated populations. Los cuellos de botella genéticos en el mejoramiento del cacao han reducido la diversidad genética de las poblaciones cultivadas. La investigación molecular ha identificado al menos 10 grupos genéticos distintos de cacao en todo el mundo. 68. Molecular research has identified at least 10 distinct genetic cacao clusters worldwide. La investigación molecular ha identificado al menos 10 grupos genéticos distintos de cacao en todo el mundo. La biodiversidad del cacao es importante para los programas de cultivo que buscan mejorar el sabor y la resistencia a las enfermedades. 69. The biodiversity of cacao is important for breeding programs aiming to improve flavor and disease resistance. La biodiversidad del cacao es importante para los programas de cultivo que buscan mejorar el sabor y la resistencia a las enfermedades. Los programas de conservación se esfuerzan por preservar las poblaciones salvajes de criollo en América Central. 70. Conservation programs strive to preserve wild criollo populations in Central America. Los programas de conservación se esfuerzan por preservar las poblaciones salvajes de criollo en América Central. El tiempo y método de fermentación influyen significativamente en el sabor final del chocolate derivado de los granos. 71. The fermentation time and method significantly influence the final chocolate flavor derived from the beans. El tiempo y método de fermentación influyen significativamente en el sabor final del chocolate derivado de los granos. La isla de las Antillas Trinidad es reconocida por desarrollar la variedad de cacao trinitario. 72. The Antilles island of Trinidad is credited with developing the Trinitario cacao variety. La isla de las Antillas Trinidad es reconocida por desarrollar la variedad de cacao trinitario. La civilización maya creía que el cacao era consumido por los dioses y traído al mundo humano por el dios Ecchua. 73. The Maya civilization believed cacao was consumed by gods and brought into the human world by the god Ecchua. La civilización maya creía que el cacao era consumido por los dioses y traído al mundo humano por el dios Ecchua.
Los granos de cacao pueden pesar entre 1 y 1,5 gramos cada uno antes del procesamiento. 74. Cacao beans can weigh between 1 and 1.5 grams each before processing. Los granos de cacao pueden pesar entre 1 y 1,5 gramos cada uno antes del procesamiento. Se han encontrado extractos de cacao en sitios arqueológicos desde aproximadamente 1500 a.C. 75. Cacao extracts have been found in archaeological sites as early as 1500 BCE. Se han encontrado extractos de cacao en sitios arqueológicos desde aproximadamente 1500 a.C. En algunas sociedades precolombinas, el cacao se utilizaba en ceremonias de matrimonio y rituales políticos. 76. In some pre-Columbian societies, cacao was used in marriage ceremonies and political rituals. En algunas sociedades precolombinas, el cacao se utilizaba en ceremonias de matrimonio y rituales políticos. Las vainas de cacao vienen en varios colores, incluyendo amarillo, naranja, rojo y morado, dependiendo de la variedad. 77. Cacao pods come in various colors including yellow, orange, red, and purple, depending on the variety. Las vainas de cacao vienen en varios colores, incluyendo amarillo, naranja, rojo y morado, dependiendo de la variedad. La amargura del cacao se debe principalmente a compuestos llamados polifenoles, que se encuentran en los granos. 78. The bitterness of cacao is primarily due to compounds called polyphenols found in the beans. La amargura del cacao se debe principalmente a compuestos llamados polifenoles, que se encuentran en los granos. El chocolate blanco contiene manteca de cacao, pero no sólidos de cacao, por lo tanto no tiene fragmentos de grano de cacao. 79. White chocolate contains cocoa butter but no cocoa solids, thus no cacao bean fragments. El chocolate blanco contiene manteca de cacao, pero no sólidos de cacao, por lo tanto no tiene fragmentos de grano de cacao. En el siglo XIX, los científicos europeos comenzaron a estudiar la química del cacao y sus efectos en la salud. 80. In the 19th century, European scientists began studying cacao chemistry and its health effects. En el siglo XIX, los científicos europeos comenzaron a estudiar la química del cacao y sus efectos en la salud. La invención de las barras sólidas de chocolate en el siglo XIX aumentó enormemente la demanda de cacao. 81. The invention of solid chocolate bars in the 19th century greatly increased cacao demand. La invención de las barras sólidas de chocolate en el siglo XIX aumentó enormemente la demanda de cacao. El cacao forastero tiende a tener cáscaras más gruesas que el criollo, lo que ayuda a la protección contra plagas pero disminuye el sabor fino. 82. Forastero cacao tends to have thicker shells than criollo, aiding in pest protection but diminishing fine flavor. El cacao forastero tiende a tener cáscaras más gruesas que el criollo, lo que ayuda a la protección contra plagas pero disminuye el sabor fino. El cambio climático amenaza las regiones productoras de cacao al alterar los patrones de temperatura y precipitaciones. 83.
Climate change threatens cacao growing regions by altering temperature and rainfall patterns. El cambio climático amenaza las regiones productoras de cacao al alterar los patrones de temperatura y precipitaciones. El cacao cultivado bajo sombra favorece una mayor biodiversidad en comparación con los monocultivos cultivados al sol. 84. Shade-grown cacao supports greater biodiversity compared to sun-grown monocultures. El cacao cultivado bajo sombra favorece una mayor biodiversidad en comparación con los monocultivos cultivados al sol. La producción orgánica de cacao está creciendo en popularidad, debido a la demanda de los consumidores por productos sostenibles. 85. Organic cacao production is growing in popularity due to consumer demand for sustainable products. La producción orgánica de cacao está creciendo en popularidad, debido a la demanda de los consumidores por productos sostenibles. El sabor de los granos de cacao varía ampliamente dependiendo del terroir de origen, incluyendo el suelo y el microclima. 86. The flavor of cacao beans varies widely depending on origin terroir, including soil and microclimate. El sabor de los granos de cacao varía ampliamente dependiendo del terroir de origen, incluyendo el suelo y el microclima. Algunas variedades raras de cacao muestran resistencia natural a la enfermedad de la escoba de bruja debido a rasgos genéticos. 87. Some rare cacao varieties show natural resistance to witch's broom disease due to genetic traits. Algunas variedades raras de cacao muestran resistencia natural a la enfermedad de la escoba de bruja debido a rasgos genéticos. Las cáscaras de los granos de cacao pueden reciclarse como mantillo o alimento para animales después del procesamiento. 88. Cacao bean shells can be recycled as mulch or animal feed after processing. Las cáscaras de los granos de cacao pueden reciclarse como mantillo o alimento para animales después del procesamiento. Las bebidas tradicionales de cacao maya a menudo se condimentaban con chiles o miel. 89. Traditional Mayan cacao drinks were often spiced with chili peppers or honey. Las bebidas tradicionales de cacao maya a menudo se condimentaban con chiles o miel. El fino aroma del cacao criollo se debe en parte a la presencia de un contenido menor de taninos. 90. The fine aroma of criollo cacao is partly due to the presence of lower tannin content. El fino aroma del cacao criollo se debe en parte a la presencia de un contenido menor de taninos. Los árboles de cacao producen flores pequeñas en forma de campana que se autopolinizan con la ayuda de diminutos dípteros. 91. Cacao trees produce small bell-shaped flowers that self-pollinate with the help of tiny midges. Los árboles de cacao producen flores pequeñas en forma de campana que se autopolinizan con la ayuda de diminutos dípteros. La producción africana de cacao ha introducido algunas nuevas líneas genéticas diferentes del criollo y forastero americano. 92. African cacao production has introduced some new genetic lines different from American criollo and forastero. La producción africana de cacao ha introducido algunas nuevas líneas genéticas diferentes del criollo y forastero americano.
La industria global del chocolate depende en gran medida de la calidad constante de los granos de forastero. 93. The global chocolate industry relies heavily on the consistent quality of forastero beans. La industria global del chocolate depende en gran medida de la calidad constante de los granos de forastero. Los estudios genéticos han relacionado el cacao forastero con poblaciones silvestres a lo largo de los ríos Amazonas y Orinoco. 94. Genetic studies have linked forastero cacao to wild populations along the Amazon and Orinoco rivers. Los estudios genéticos han relacionado el cacao forastero con poblaciones silvestres a lo largo de los ríos Amazonas y Orinoco. El cacao criollo se pensaba extinguido hasta que fue redescubierto en regiones selectas de América Central y América del Sur. 95. Criollo cacao was once thought extinct until rediscovered in select regions of Central and South America. El cacao criollo se pensaba extinguido hasta que fue redescubierto en regiones selectas de América Central y América del Sur. La altitud afecta el contenido de azúcar en la pulpa de cacao, lo que influye en la fermentación y el desarrollo del sabor. 96. Elevation affects the sugar content in cacao pulp, which influences fermentation and flavor development. La altitud afecta el contenido de azúcar en la pulpa de cacao, lo que influye en la fermentación y el desarrollo del sabor. La etapa de fermentación fomenta el desarrollo de compuestos precursores cruciales para el sabor del chocolate. 97. The fermentation stage encourages the development of precursor compounds crucial for chocolate flavor. La etapa de fermentación fomenta el desarrollo de compuestos precursores cruciales para el sabor del chocolate. Algunos grupos indígenas utilizan granos de cacao en rituales chamánicos para la conexión espiritual. 98. Some indigenous groups use cacao beans in shamanic rituals for spiritual connection. Algunos grupos indígenas utilizan granos de cacao en rituales chamánicos para la conexión espiritual. Las prácticas de cultivo de cacao impactan la salud del suelo y los ecosistemas locales, por lo que la agricultura sostenible es esencial. 99. Cacao farming practices impact soil health and local ecosystems, making sustainable agriculture essential. Las prácticas de cultivo de cacao impactan la salud del suelo y los ecosistemas locales, por lo que la agricultura sostenible es esencial. Recientes programas de mejoramiento del cacao buscan combinar las cualidades de sabor criollo con la robustez forastero para obtener híbridos mejorados. 100. Recent cacao breeding programs strive to combine criollo flavor qualities with forastero robustness for improved hybrids. Recientes programas de mejoramiento del cacao buscan combinar las cualidades de sabor criollo con la robustez forastero para obtener híbridos mejorados.